Ya nos estamos acercando al final de esta segunda jornada de la cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Muy contentos por todo lo que hemos vivido hoy, muy contentos por la participación de todos ustedes, por el interés, por estar presentes desde el otro lado. Y no podíamos dejar este día sin tocar un tema importantísimo en lo que va de la agenda del año, que son las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos que tienen una principal importancia por la contienda que se está suscitando, por lo cerca que están los candidatos y por las posiciones opuestas de cada uno de los contendientes. Sí, sin dudas, este es uno de los paneles que creemos calientes en el sentido del debate, de la participación en redes que tendrá. Y sin dudas, como comentó Mariano, estamos muy cerca de eso, con dos contendientes palmo a palmo. Y además, el ganador va a definir o la continuidad o seguramente algún cambio de política y división con respecto a América Latina. Entonces, es doblemente importante poder abordar este panel. Dos agendas totalmente distintas las que proponen, dos relacionamientos seguramente diferentes con la región, entonces nos interesa mucho escuchar la opinión de expertos que vamos a tener en el día de hoy. Bueno, y por eso tenemos de moderadora a Leandro Darío, que estudió periodismo en el taller escuela Agencia TEA y luego ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su magíster en Relaciones Internacionales en la Universidad de San Andrés y es subeditor de la sección internacional del diario Perfil y de Perfil.com. También es jefe de cátedra de Política Internacional en la Escuela Perfil y es docente de posgrado de Periodismo de Investigación del Perfil y Universidad del Salvador. Y bueno, claramente lo consideramos muy capacitado para moderar esta charla tan interesante con expositores de gran nivel que vamos a tener. Bueno, muchas gracias Mariano y Micaela. Es un honor, es un placer estar moderando este panel en el Congreso del CERI. Este panel está titulado Elecciones presidenciales en Estados Unidos, reposicionamiento de su política exterior. Y estamos aquí con tres destacados expositores de primer nivel. Contamos con la presencia de Brian Winter, él es periodista y analista político, director de America Quarterly y vicepresidente de Políticas Públicas de America Society y Council of the Americas. También contamos con la presencia de la investigadora mexicana Silvia Núñez García. Ella participa en el Consejo Asesor del Mexico Institute, adscrito al Woodrow Wilson Center, integra el comité directivo de la red Metropolis International, y también contamos con la participación de Patricio Navia. Patricio es doctor en ciencia política por la New York University, profesor en esa casa de estudios y también profesor en la Universidad Diego Portales de Chile. Así que bueno, es un placer contar con la participación de ustedes tres. Como ustedes saben, tienen 15 minutos para exponer libremente sobre esta temática y luego pasaremos a un espacio de preguntas y respuestas. Si querés, Brian, la mesa es tuya, el panel es tuyo, te escuchamos. Bueno, gracias Leandro, buenas tardes a todos. Gracias Seri por la invitación. Muy feliz y honrado de compartir un espacio aquí con Silvia y Patricio. Dos cosas antes de comenzar. Primero, destacar que no tengo ninguna participación directa o indirectamente con ninguna de las dos campañas aquí en Estados Unidos. Segundo, pedir disculpas de antemano por cualquier error de castellano que pueda llegar a cometer. Yo viví en Argentina del 2000 hasta el 2004. En esa época hablaba bien el castellano, pero después me mudé a Brasil 5 años, lo que tuvo un efecto desastroso sobre mi castellano. Seguramente voy a cometer errores aquí de portuñol. Si nunca tuvieron la suerte de escuchar a un yanqui hablando castellano con acento brasileño, felicitaciones. Today is your lucky day. Voy a hablar un poco primero de la elección y segundo de los posibles efectos para Argentina y América Latina. Bueno, comenzando con la elección, esta probablemente será la elección menos típica de nuestra historia. ¿Por qué? Que gane Trump o que gane Biden, una mitad del país probablemente verá el próximo presidente como ilegítimo.
como producto de un gran fraude electoral o de fallas en el sistema y en nuestras instituciones democráticas. Y eso es inédito para nosotros. Es una gran y triste novedad y con consecuencias nefastas e imprevisibles que incluyen la posibilidad de una crisis constitucional, conflicto social, desobediencia en masa del gobierno federal y tal vez, espero que no, pero existe la posibilidad de nuevos brotes de violencia política también. Ahora, ustedes no me conocen muy bien, yo no soy de hacer previsiones dramáticas o histéricas en tiempos normales, ¿ok? Pero no estamos en tiempos normales. Tenemos una elección donde sí, Biden es el favorito claro según las encuestas. Según el sitio 538, que es uno de varios sitios que hacen compilaciones de encuestas, Biden tiene un 87% probabilidad, basado en las encuestas, de ganar. Pero me siento un poco nervioso compartiendo ese número con ustedes. Primero, porque esas encuestas se equivocaron tanto en el 2016. Todos ustedes conocen esa historia. Y segundo, porque nuevamente esta no es y no será una elección normal. Tenemos a un presidente, el presidente Trump, que ha dicho reiteradamente que la elección será ilegítima. Él en julio mandó un tuit sugiriendo una demora en la votación por las condiciones, por lo que él alegaba ser la posibilidad de fraude a través del voto por correo. Él fue rápidamente repudiada obviamente por los demócratas, pero también por gente de su propio partido. Todo indica que sí, que vamos a tener una elección el 3 de noviembre, pero todos los comentarios que ha hecho a lo largo de los últimos meses han tenido un efecto sobre la opinión pública, y no solo en republicanos. En encuestas en agosto, 55% del pueblo americano dijo que probablemente votaría por correo, obviamente por las condiciones de la pandemia aquí en Estados Unidos, igual a las que están sufriendo allá. 61% dijo en otra encuesta que estaba preocupado por la integridad del voto por correo y 55% dijo que no confía en un resultado válido. Ahora, muchos dicen a veces, me dicen, pero ustedes tuvieron algo parecido en el 2000 con Bush y Gore. Es cierto, pero el país ha cambiado mucho. Somos un país mucho más polarizado. Habrán visto en las últimas semanas y los últimos meses fotos de las llamadas milicias en las calles de Estados Unidos, en ciudades como Louisville, como Portland, en Oregon. Ha habido violencia política a lo largo de los últimos meses y me duele decir que yo creo, y no soy el primero que lo diga, tenemos un movimiento real de terrorismo de derecha aquí en Estados Unidos. El FBI los ha identificado como la principal amenaza para ataques internos. Es un grupo que será movilizado, yo no tengo dudas, en caso de que Biden gane, especialmente si gana por una margen relativamente pequeña, donde verás esa narrativa de que Biden es producto de un gran fraude, florecer y con consecuencias que podrían durar durante ese periodo postelectoral, pero también por muchos años después. Pero no es solo el grupo de apoyadores de Trump que podrían tomar medidas o actitudes radicales, si quieres, o antisistémicos. Si gana Trump, lo que parece poco probable, pero existe la posibilidad, lo sabemos, si gana Trump será por el colegio electoral. No va a ganar el voto popular. La posibilidad de eso es casi nula. Si Trump gana por el colegio electoral, yo creo que también verás una narrativa de ilegitimidad entre gran parte de
la izquierda, si quieres llamarla, o entre la mayoría de la población que no votó en él. Sería, si no me equivoco, la tercera elección entre los últimos 5, donde gana un presidente republicano a través del colegio electoral, pero que pierde el voto popular. Y ya estamos viendo un gran cuestionamiento del sistema aquí, que nunca, por lo menos en mi vida, nunca hemos visto. Y las consecuencias de ese cuestionamiento también podrían ser bastante severas. Yo creo que verías muy difícil pensar en las consecuencias, pero podría variar desde un porcentaje de la población que se niegue a pagar sus impuestos al gobierno federal. Yo creo también posible que podrías ver un movimiento separatista en estados como California especialmente, y en regiones como aquí, donde les hablo hoy, en el nordeste del país. No hay un mecanismo en nuestra Constitución que permita un movimiento separatista. Obviamente tuvimos un episodio, una guerra civil hace 150 años que trató esos temas. Pero nuevamente yo creo que el debate iría para ese lado en caso de una victoria para Trump. Nosotros no tenemos mucha referencia para esas situaciones. De hecho, yo encuentro a veces que son los latinoamericanos que mejor entienden lo que hemos enfrentado a lo largo de los últimos 4 años. Siempre verás norteamericanos que se creen superiores y encima de esas cuestiones. Yo nunca sufrí de esa condición, pero estamos viendo y aprendiendo cierta humildad frente a las cuestiones ahora. ¿Es posible que se evite esas consecuencias que acabo de exponer? Sí. En caso de una victoria contundente, realmente importante de Biden, yo lo veo posible. Yo creo que igual veremos un intento por parte de Trump de judicializar el resultado, de llevarlo a la Corte Suprema. Eso sí, va a pasar casi cualquiera que sea el resultado, pero el impacto sería menos si Biden gana por una margen de, digamos, 8, 9, 10 puntos en el voto popular y si tiene una ventaja relevante en el colegio electoral también. Pero yo no sé, aquí hoy con ustedes es imposible saber cuál será el resultado. Yo estoy preocupado y a veces yo salgo un poco de mi propio cuerpo y me escucho diciendo esas cosas, hablando de esas posibilidades, y parece que no estoy hablando de mi país, parece que no estoy hablando de Estados Unidos, pero en fin, esa es la situación en la cual nos encontramos hoy y me preocupa. Para pasar rápidamente a las consecuencias para América Latina, yo tengo una opinión tal vez minoritaria en ese sentido que podremos discutir con los otros panelistas, pero yo creo que tal vez con la excepción de México, y yo sé que Silvia va a hablar de eso ahora, pero con la excepción de México, el ganador de esta elección podría importarle menos a América Latina de que mucha gente piensa. Si vemos las 5 prioridades para Donald Trump en América Latina, son las siguientes. Primero, evitar una nueva ola migratoria, muy importante para su base. Segundo, encontrar aliados en la confrontación geopolítica que va creciendo con China. Tercera, una fuerte política antidrogas. Cuarto, profundizar relaciones comerciales, pero sin acuerdos dramáticos, porque todos saben, Trump no cierra la posibilidad de acuerdos comerciales, pero tampoco los busca con mucha convicción. Y segundo, buscar soluciones para la crisis en Venezuela. Yo creo que las 5 prioridades para un gobierno Biden en América Latina serían esencialmente las mismas. En la parte migratoria hay una gran preocupación y yo sí tengo
canales de comunicación con gente que está participando en la campaña de Biden, les preocupa muchísimo la posibilidad de que después de un eventual triunfo de Biden en la elección, que poblaciones a lo largo del mundo, el hemisferio, pero especialmente en el triángulo norte de Centroamérica y en México, saquen la conclusión o la idea de que, ok, Trump se va y ahora se abren nuevamente los canales de inmigración y con la posibilidad de una amnistía que, by the way, Biden mencionó, no usó la palabra amnistía, pero habló de una vía de normalizar, de regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas en el último debate presidencial. Entonces les preocupa muchísimo a la gente de Biden la posibilidad de un gran flujo de personas caso Biden gane. Y también les preocupa el tema con Venezuela y también tienen cierto interés en la parte comercial, pero no tanto. Biden, por ejemplo, ha cambiado de opinión aparentemente con cuestiones como la TPP. No es que sean lo mismo los dos candidatos. Las tácticas serían diferentes y el estilo sin duda, pero las metas, los intereses y los objetivos yo creo que son esencialmente los mismos. Para concluir, en el caso específico de Argentina, yo creo que un gobierno Biden tal vez vería un acuerdo con el Fondo Monetario con más simpatía, pero en cualquier caso será difícil. Es una situación económica obviamente muy difícil que la Argentina está enfrentando en este momento. Entonces, tanta diferencia entre las posturas de los gobiernos, no creo, pero tal vez veremos. Y con eso quiero concluir mi presentación inicial y pasarle la palabra a los otros panelistas. Gracias. Muchas gracias, Brian. Muy claro las claves que nos diste para entender las elecciones en Estados Unidos y cómo puede ser la relación hemisférica entre Estados Unidos y el resto de los países de la región. Muchas gracias por eso. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Silvia Núñez García, que nos va a explicar un poco también cómo puede ser el futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos y México. Silvia, el panel y los 15 minutos son tuyos. Te escuchamos. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación y bueno, quiero desearle un enorme éxito al CERI en los trabajos que realiza a nivel hemisférico. Retomaré algunos de los aspectos que Brian Winter hizo al final de su presentación cuando alude a los temas comunes entre la agenda de Biden y de Trump. Prácticamente en 3 de los 5, México tiene un vínculo absolutamente indisoluble y decisivo. Estos son precisamente en el ámbito migratorio, en el ámbito económico, en el ámbito comercial y en el de la seguridad. Entonces, primero que nada, quisiera yo nada más dar unos datos que desde mi punto de vista son fundamentales para comprender que la relación México-Estados Unidos es única e irrepetible. Yo la he catalogado como un laboratorio vivo en donde los vínculos entre un país desarrollado, y no cualquier país, los Estados Unidos, la economía todavía más fuerte a nivel global, y un país emergente como el mío, México, se prueban a diario en la relación bilateral. Tenemos una frontera común de más de 3,000 kilómetros territoriales y que en un momento de normalidad contábamos con más de 1 millón de cruces terrestres por día. Además de esto, tenemos un total de una población conjunta que llega a los 455 millones, y ahí es donde está precisamente apuntalada la variable migratoria, el vínculo migratorio entre México y los Estados Unidos, que lamentablemente sigue siendo
un vínculo en el cual no se llega a un acuerdo conjunto de cómo llevar a cabo esta gestión. Lo que tenemos son dos sistemas migratorios que corresponde a cada uno de estos dos países, pero sí una serie de normas que en momentos de contingencia, como el asunto de las caravanas, se han implementado en condiciones siempre desfavorables para México. Aludiré a esto un poquito más adelante, porque en realidad lo que tenemos ahora con el tema de las caravanas que empezaron a crecer entre los años 2018 y 2019, caravanas provenientes de Centroamérica, sobre todo de los países del Triángulo del Norte, que se internaron en México con la intención de llegar a la frontera norte de mi país para cruzar a los Estados Unidos y solicitar ahí refugio. Esto es uno de los generadores de un nuevo escenario inédito en la historia de la relación bilateral, en donde el presidente Donald Trump tuvo una gestión muy exitosa con México, de decir que si le interesaba el comercio, un comercio que también cuestionó a lo largo de su gestión, señalando que el Tratado de Libre Comercio, denominado antes Telecan, NAFTA en inglés, era un vínculo totalmente deficitario para los Estados Unidos y amenazaba en su cancelación, hasta que empezó la renegociación. Y yo nada más quisiera decir que fue muy hábil precisamente para presionar a México y decir, si quieres seguir con el comercio bilateral con los Estados Unidos, porque él ha hablado del comercio a nivel de una cuestión bilateral y no trilateral como debería ser, porque NAFTA fue un instrumento trilateral y el TEMEC, que es el nuevo instrumento, sigue siendo trilateral. Pero ahí el tema de la bilateralidad siempre se ha impuesto en el tema migratorio, y ahí tuvimos un escenario en donde México o se arriesgaba a perder el vínculo comercial, o a que el cierre fronterizo impactara la economía mexicana gravemente, o se hacía cargo de la detención de los migrantes centroamericanos a todo lo largo de nuestro territorio. Entonces, ahí vemos cómo la relación México-Estados Unidos se podría caracterizar de una interdependencia profundamente asimétrica. Algunos otros de mis compañeros le denominan a esta relación una relación interméstica. ¿Por qué? Porque México acaba siendo un asunto de política interna de los Estados Unidos, no nada más por el tema migratorio, sino por la dimensión del intercambio comercial, y no se diga por el tema de la seguridad que también mencionó Brian. El tema del tráfico de drogas, del tráfico de armas y del tráfico de personas es un asunto que se ha venido tratando con intensidad en los últimos años, y seguimos viendo que no tiene visos de solución. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del tráfico de armas, México siempre culpa a los estadounidenses y exige que los americanos cierren su frontera para que no ingresen más armas a México, que son las que han fortalecido sin lugar a dudas a los cárteles del crimen organizado y que representan además un negocio multimillonario. Pero al mismo tiempo Estados Unidos ha exigido a México que controle el flujo de indocumentados. Como esto no se hizo a cabalidad como lo quería Donald Trump, pues tenemos como resultado el muro fronterizo, que él lo hizo una bandera de su campaña y que sigue siendo una de sus banderas por si acaso gana otra vez la elección. Esta sigue siendo una bandera. Y el otro tema que también está aquí vinculado es el tema de qué ha pasado con la pandemia en esta relación bilateral. Pues lo que ha pasado es que se ha resuelto en toda la región de América del Norte que lo que convenía era un cierre de fronteras que en el caso de la frontera México-Estados Unidos
no se cerró al comercio, se cerró precisamente para el tránsito terrestre de ciudadanos mexicanos que quisiésemos cruzar a los Estados Unidos por los pasos terrestres y que no tuviésemos un pasaporte de residencia que nos permite, que estaría demostrando que trabajamos en los Estados Unidos, o en caso de que tuviéramos, como ya sucede en muchos millones de mexicanos, la doble nacionalidad y entonces portáramos un pasaporte estadounidense. Esto no se ha podido todavía estudiar lo suficiente para ver cuáles van a ser precisamente las consecuencias de este cierre de fronteras, que es sobre todo un cierre de fronteras para que nosotros crucemos a los Estados Unidos y no al revés. Está abierto para que los estadounidenses puedan cruzar, por ejemplo, a Ciudad Juárez o a Tijuana, y esto será una de las cuestiones que tendremos que revisar. Por otra parte, en medio de esta campaña electoral, lo que el mundo en su conjunto ha podido ver es precisamente que la relación de Donald Trump con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no deja de ser una relación muy especial. Esta presidencia decidió no conflictuar la relación con Estados Unidos a través de la fórmula no objeción a la construcción del muro fronterizo, ni mencionarlo. Y además, lo que sí era absolutamente evidente es que Andrés Manuel López Obrador, pese a haber criticado el libre comercio, estaba en favor de la renegociación de este y que se convirtiera en el TEMEC. De hecho, a pesar de que él se reconoce como un personaje que va totalmente en contra, opuesto al neoliberalismo, ha celebrado a pie puntillas como un triunfo de su gobierno la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y este instrumento, obviamente, tiene ahora nuevas cláusulas, varias de ellas que no sabemos realmente cómo va a poder implementar México, sobre todo en el ámbito laboral, porque una de las cuestiones por las que presionó el presidente Donald Trump era que el déficit tan grande, el déficit comercial entre ambos países, estaba basado en la diferencia entre los salarios de México y los Estados Unidos, y por lo tanto, en este nuevo acuerdo, México tiene el compromiso de igualar los salarios de aquellos trabajadores que, por ejemplo, como la industria automotriz, que es uno de los ejes de este vínculo comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos, tendrán que acabar siendo los mismos. La consecuencia de esto es todavía absolutamente imprevisible, pero yo quisiera decir que el comercio no ha cesado entre los tres países, entre Estados Unidos, Canadá y México. Lo que hemos tenido son procesos en frente del COVID de una fuerte restricción para el acceso de muchos mexicanos que solían hacerlo a través de la frontera terrestre, no a través de la vía aérea. Los vínculos aéreos entre México y Estados Unidos no han sufrido ninguna suspensión todo lo largo de este proceso de pandemia. Sí ha habido un número de disminución de vuelos, obviamente, por la naturaleza misma de esta pandemia. Mucha gente no está viajando, obviamente, pero nosotros, para llegar a los Estados Unidos a lo largo de todos estos meses, en donde muchas sociedades se han confinado, no es el caso de la sociedad mexicana, eso tendría que platicarse desde otra charla en este sentido, pero el abordaje de la pandemia no ha tenido, en este caso, una fórmula que pudiéramos decir binacional o incluso trilateral. El presidente de México fue en medio de la pandemia a los Estados Unidos. Este ha sido el primer viaje internacional del presidente de México y lo hace
por invitación de Donald Trump en el marco de una visita que no fue una visita de Estado y que fue además muy criticada por muchos medios en mi país, porque ya estaba montada esta visita en medio de este proceso electoral tan complejo, tan polarizado al interior de los Estados Unidos, y lo que creemos que se buscaba es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene muchos seguidores dentro de los mexicanos en los Estados Unidos, se viera cerca del presidente Trump para ver si esto podía mandarles un mensaje, yo diría un mensaje de emociones directo al corazón, a estos hábitos del corazón, para que vieran que realmente Donald Trump lo que es un gran amigo de los mexicanos. Sin embargo, hemos podido revisar, sobre todo en el tercer debate, como cuando se habla del tema migratorio, el asunto de la migración indocumentada, el asunto de las detenciones de indocumentados en la frontera de los Estados Unidos, sigue siendo un compromiso del próximo gobierno si es que Donald Trump se reelige. Y ahí es donde, como mencionó Brian, hay diferencias significativas entre la posición de Biden y la posición de Trump. Biden promete de alguna manera buscar la manera de regularizar a estos 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos, de los cuales casi 5 millones son mexicanos. Un dato que también llama poderosamente la atención cuando uno habla de México en el mundo es cuando la gente escucha que México tiene en los Estados Unidos prácticamente, digamos, hay más de 35 millones de personas de origen mexicano actualmente en los Estados Unidos. Entonces, el tema migratorio seguirá estando ahí en el corazón ya sea del plan de trabajo de uno o de otro, quien llegue a la presidencia. El tema de la seguridad también. Estados Unidos tiene un problema muy fuerte en el asunto del consumo de drogas. ¿Cómo se abordará esto? Realmente, en el caso de Biden, no alcanzo a identificar de qué manera. México ha tenido, en la época de otros gobiernos, no con el de Trump, el famoso Plan Mérida, que buscaba darle solución al tema del crimen organizado y al tráfico de drogas, pero no es nada más drogas. Aquí el tema del tráfico de personas es uno de los grandes negocios ahora del crimen organizado que se ha venido diversificando. La violencia en México ha continuado, ustedes lo saben perfectamente bien, y ahora, y con esto termino, quisiera yo decir que nos encontramos con un ingrediente también inédito en la historia de la relación de México con Estados Unidos y que atiende precisamente al tema de la seguridad y las drogas. Es la reciente detención en Los Ángeles del exsecretario de la Defensa Nacional. El titular de las Fuerzas Militares de México ha sido detenido nada menos y nada más que hace un par de semanas. Esto es un precedente histórico en esta relación. ¿Cuál va a ser el horizonte de este proceso, encima de un proceso electoral en los Estados Unidos y con la posibilidad, obviamente, de que llegue Biden a la Casa Blanca? Sabemos que esto va a correr estrictamente por la parte del Poder Judicial, pero es un ingrediente a observar, así como el tema de que, por ejemplo, el crimen organizado en México ha violentado los intereses de ciudadanos que tienen doble nacionalidad, como la familia Levarón, un caso que también cimbró la relación bilateral México-Estados Unidos y que en términos de la seguridad sigue ahí pendiente porque el gobierno mexicano simple y sencillamente no le ha dado solución a este que fue de verdad un crimen brutal en donde
un número de pequeñitos fueron precisamente masacrados en la frontera de México con Estados Unidos, pequeñitos que tenían nacionalidad estadounidense. Bueno, me parece que en el ámbito también de la seguridad y del comercio se cruza el tema del medio ambiente, y ahí yo me atrevería a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchas más coincidencias con la manera en la que Donald Trump ve el cambio climático que en la manera como Biden está proyectando su administración, y creo que ahí es donde pueden venir también algunas de las diferencias que habrá de resolverse, porque en la actualidad el gobierno mexicano sigue defendiendo la explotación del petróleo, es decir, de los combustibles fósiles, y está totalmente en contra de la energía eólica. Con esto cierro, porque pues en realidad la relación México-Estados Unidos está pendiente de que estamos en un momento de una moneda al aire, porque no sabemos cuál va a ser el resultado en Estados Unidos, pero lo único que querría decir es que yo estoy confiada que los demócratas tienen otro enfoque de llevar la diplomacia, y que esto para mí es una ventana de enorme oportunidad de retomar una relación bilateral que sea mucho más institucionalizada, y que se retomen precisamente los trabajos que antes eran importantes entre las distintas agencias de ambos gobiernos, es decir, entre los diferentes ministerios. Muchas gracias. Silvia, excelente análisis sobre una relación bilateral entre Estados Unidos y México tan compleja y con tanta densidad política, económica y social como vos lo marcabas. Muchas gracias por ese análisis. Y bueno, ahora vamos a escuchar, como anuncié antes, a Patricio Navia, un reconocido profesor de ciencia política de la Universidad Diego Portales y de la New York University, con una mirada seguramente muy interesante desde el Cono Sur sobre el futuro político de la relación Estados Unidos-América Latina. Patricio, los 15 minutos son tuyos, te escuchamos. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes en serie y estar con Silvia y Brian también en este panel. Yo no quiero repetir algunas de las cosas que ya dijeron ellos, entonces quiero más bien complementar lo que ellos dijeron con algunos puntos que también me parece importante destacar. Creo que independientemente de quién gane en las elecciones, algunos elementos de la relación se van a mantener, ¿no? Este conflicto comercial que existe entre Estados Unidos con China y las políticas proteccionistas que ha tenido Estados Unidos en el último tiempo probablemente no van a cambiar demasiado, precisamente porque los estados que van a decidir la elección son algunos estados que ese proteccionismo, esas políticas proteccionistas han tenido más impacto. Entonces no debiésemos esperar que en caso de una victoria de Biden, la relación con China mejore sustancialmente. Lo que sí va a ocurrir, y creo que eso sí va a tener impacto en América Latina, es que Biden probablemente va a fortalecer un poco más los organismos internacionales, las relaciones multilaterales a través de organismos internacionales. Estados Unidos va a volver al Acuerdo de París si gana Biden, probablemente, bueno, ciertamente a la Organización Mundial de la Salud, y se van a fortalecer otras instancias internacionales, entonces se va a institucionalizar, canalizar esta relación o este conflicto comercial entre China y Estados Unidos a través de esos organismos internacionales. Y eso va a ser positivo para América Latina porque le va a quitar este componente de discrecionalidad que han tenido las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el periodo de Trump. En varios países de América Latina, los embajadores de Estados Unidos han sido, las personas nombradas embajadores de Estados Unidos han sido amigos personales o conexiones comerciales del presidente o de los cercanos al presidente, y eso le ha quitado un componente de institucionalidad. Algunos dicen que van a volver los adultos al Departamento de Estado en Estados Unidos, y eso de nuevo va a fortalecer la institucionalidad y le va a quitar algo de discrecionalidad a las relaciones. Eso es positivo, pero no significa que las cosas van a cambiar mucho más rápido. De hecho, uno de los tal vez problemas de la institucionalidad es que cuando entran las instituciones hay procesos que son un poco más burocráticos, un poco más lentos, que producen cambios. La ventaja de la discrecionalidad es que los cambios ocurren con mucha más rapidez, aunque pueden tomar direcciones equivocadas, ¿no? Entonces vamos a ver mayor institucionalidad. Y en los temas importantes para Estados Unidos, creo que sí va a haber
algunos aspectos que van a generar cambios localizados, como bien decía Silvia, como destacaba Brian, y yo quiero subrayar dos que me parecen importantes, ¿no? Uno tiene que ver, creo, en la relación con Cuba, y el otro tiene que ver en la relación que tiene Estados Unidos precisamente con los países que más migrantes envían a Estados Unidos, en la que la nueva política migratoria que va a tratar de impulsar el presidente Biden, que podrá hacerlo si es que tiene mayoría en ambas cámaras, va a producir un espacio también para interacción. Y parto por la segunda, parto por el tema de la migración. Porque si los demócratas ganan mayoría en ambas cámaras, entonces va a haber espacio para hacer una reforma migratoria que permita normalizar la situación de 11, 12 millones de personas que están actualmente en Estados Unidos. Eso es importante porque significa que mucha gente puede adquirir residencia en Estados Unidos y eventualmente ciudadanía, y puede normalizar los procesos de reunificación familiar en los Estados Unidos, quitándole algo de presión ahora a la inmigración ilegal que está aumentando con fuerza. Entonces el presidente Biden, que cuando fue vicepresidente, por cierto, su gobierno tomó políticas bastante duras en términos de inmigración, expulsando mucha gente que estaba ilegalmente en los Estados Unidos, va a tener que hacer una especie de trade-off, ¿no? Por un lado, normalizar la situación, pero mantener una política dura respecto a los ingresos ilegales, y ahí probablemente se van a mantener algunas de las cosas que hizo el presidente Trump, de pedirle a la gente que quiere pedir condición de refugiado que lo haga en los países de orígenes o en los países de paso, y no ya habiendo entrado a Estados Unidos. Pero a su vez el avance en materia migratoria creo que le va a dar una oportunidad al gobierno de Estados Unidos de responder con un poco más de fuerza en otras dimensiones, particularmente en los temas de tráfico de drogas en América Latina. Entonces creo que ahí va a haber un tit for tat, o sea, uno por otro, un DACA, que va a generar de nuevo que el gobierno de Estados Unidos, y en particular la oficina de la Fiscalía Federal de Estados Unidos, vaya con más fuerza por algunos políticos corruptos en América Latina que se sospecha están relacionados con el tráfico de drogas. Estoy pensando particularmente en el caso de Honduras, ¿no? El presidente de Honduras, el hermano del presidente de Honduras, está por ser condenado, fue condenado, y ahora se le tiene que determinar su sentencia en Estados Unidos por tráfico de drogas, y en ese juicio se mencionó también al presidente de Honduras como partícipe de este proceso de drogas. Este presidente, Juan Orlando Hernández, termina su periodo a fines del 2021, hay elecciones el próximo año en Honduras, y si él no se presenta, pues probablemente la Fiscalía de Estados Unidos va a ir por él. O sea, y algo similar creo que va a pasar en México, y ya lo empezamos a ver, como nos contaba Silvia. Entonces, Biden va a querer tener buenas relaciones con los estados. La relación entre Brasil y Estados Unidos ahora es mejor de la que ha sido en muchos periodos anteriormente, y probablemente Biden va a querer mantener eso, pero va a querer castigar al gobierno brasileño en algunas dimensiones, por ejemplo, en la dimensión medioambiental. Ponerle presión a Bolsonaro ahí en la dimensión de protección del medio ambiente, pero manteniendo una buena relación con Brasil. Eso es tal vez uno de los legados más sorpresivos del gobierno de Trump. Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos ahora son bastante más cercanas de lo que habían sido antes. Biden va a tratar de institucionalizar un poco más esa cercanía. Lo mismo con México, ¿no? Tal vez pueda haber algo de castigo a Andrés Manuel López Obrador por haber sido tan cercano a Donald Trump, pero va a ser un castigo a Andrés Manuel López Obrador, no un castigo a México. La intención va a ser mejorar ahí las relaciones con México. Y el segundo punto que quería discutir sobre dónde puede cambiar esto es en las relaciones con Cuba. Y ahí eso me parece importante porque tiene implicaciones directas para lo que va a pasar también en Venezuela, ¿no? Porque probablemente Trump va a revertir la reversión que ya había hecho, Biden va a revertir la reversión que ya había hecho Trump de las políticas de cercanía, de descongelamiento que había tomado el presidente Obama en sus últimos años en la Casa Blanca. Entonces, al normalizar, mejorar un poco las relaciones con Cuba, algo que por cierto no le importa mucho al resto de América Latina, quiero destacar eso, le importa mucho más a Estados Unidos, pero al normalizar esas relaciones,
Estados Unidos puede usar eso para ponerle presión al gobierno de Venezuela desde Cuba, o sea, ponerle presión a Cuba para que Cuba le ponga presión a Venezuela para avanzar hacia una normalización de los procesos democráticos en Venezuela, algún tipo de elecciones en las que participe la oposición y que permita que la oposición tenga alguna voz y haya un camino hacia una elección presidencial competitiva también en Venezuela. Pero para avanzar ahí necesita involucrar a Cuba, pero necesita también involucrar al resto de los países de América Latina que no parecen muy interesados en involucrarse con Venezuela. Entonces, la consecuencia de institucionalizar un poco más las relaciones con América Latina puede hacer que la OEA, que ahora está especialmente golpeada por lo que pasó en Bolivia, pero puede hacer que la OEA tome algo más de fuerza y legitimidad en tratar de avanzar y defender las prácticas democráticas y los procesos democráticos en la región. Entonces, como para ir cerrando, creo que hay espacio para generar mejores relaciones a través de la vía institucional, pero no me parece que esto va a producir un cambio radical inmediato. Las elecciones siempre tienen consecuencias, y la elección presidencial de Estados Unidos en esta vez va a tener consecuencias importantes, como describían Brian y Silvia, para el propio Estados Unidos, para el mundo, para las relaciones con México, pero para el resto de América Latina estas consecuencias pueden ser menos importantes. Sí genera oportunidades, y creo que la principal oportunidad de nuevo es el fortalecimiento de los organismos internacionales y los organismos multilaterales y la reprofesionalización de los equipos que manejan las relaciones con América Latina. Pero como se necesitan dos para bailar tango, dicen en inglés, más que en América Latina, para que esto funcione, los países de América Latina también tienen que incorporarse ahí con más fuerza. Y lo que vimos en meses recientes es que los países de América Latina no están hablando con una sola voz en casi ninguno de los temas importantes, ¿no? El nombramiento del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que por primera vez es estadounidense, refleja que los países de América Latina tampoco se pueden poner de acuerdo entre ellos. Entonces, si bien hay una oportunidad en el caso de que Joe Biden gane la elección presidencial de la próxima semana, para que esa oportunidad se materialice, los países de América Latina tienen que tratar de encontrar también algún punto de unión, alguna voz que les permita ser interlocutores legítimos y efectivos con esta oportunidad que va a presentar la victoria de Biden, si es que efectivamente se materializa el 3 de noviembre. Pero bueno, para ahí, para dejar espacio para preguntas y comentarios. Perfecto, Patricio, justo me dejas varios disparadores para iniciar la ronda de preguntas. El primero que les quiero hacer, pueden contestar todos o algunos, quien quiera, es justamente esto de que en el contexto de la pandemia, los países de América Latina han sido los más golpeados económicamente en todo el mundo, con caídas de su producción y de su PBI notables. Y en ese contexto es importantísimo, o siempre lo fue, la inversión para el desarrollo. Y me refiero específicamente al Banco Interamericano de Desarrollo. Justamente, como decía Patricio, hay una serie de países, entre ellos Argentina, Chile, México más ambiguamente, que se opusieron al candidato estadounidense Mauricio Claver Carone. La pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que esos países que se opusieron van a ser castigados o sancionados de alguna forma por Estados Unidos? Y en todo caso, si el BID no juega un rol importante en la inversión para el desarrollo en América Latina, ¿quién podría jugarlo? Les pido 3 minutos a cada uno con las respuestas. No sé si querés empezar vos, Patricio. Ok, parto yo. Bueno, el BID va a seguir jugando el papel que históricamente ha jugado, pero me parece que la crisis económica que van a enfrentar los países de América Latina, que se puede exacerbar todavía más hasta que finalmente haya una vacuna que sea efectiva y que pueda hacer llegar a la realidad, a la calle en los países de América Latina, estas cosas pueden empeorar, o la crisis económica puede empeorar sustantivamente antes de que eso ocurra. Y para eso se va a necesitar un poco más que lo que pueda hacer el BID, ¿no? Se va a necesitar de un esfuerzo bastante mayor, de políticas más creativas por parte de los países de América Latina, pero también de mayor cooperación entre los países. Toda crisis siempre es una oportunidad, por lo tanto, no debiésemos ser tan pesimistas respecto a lo que va a ocurrir, pero las oportunidades hay que aprovecharlas, ¿no? Y veo que ahora
muchos países de América Latina están un poco más obsesionados con reescribir la historia, con mirar hacia atrás, y con mirar hacia adelante y con hacerse cargo de esas oportunidades, y eso a mí me parece un poco complicado. O sea, desde México, que está el presidente obsesionado con juzgar a los presidentes anteriores, o sea, con hacer un juicio histórico respecto a lo que pasó, más que con construir un mejor futuro, hasta Chile, que también quiere reemplazar la constitución de Pinochet, bueno, presumiblemente para construir un mejor futuro, pero demasiado mirando hacia atrás. Me parece que los países de América Latina necesitan mirar más hacia adelante y tratar de construir un mejor futuro que obsesionarse con tratar de reescribir la historia. Muy bien. Ahí Patricio también en su exposición comentó el tema del futuro de la relación bilateral entre Estados Unidos y Brasil. Y en ese sentido le quiero preguntar a Brian, que vivió muchos años en Brasil y es un analista muy lúcido de ese país, ¿cómo puede llegar a cambiar la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos si Joe Biden llega a la Casa Blanca? ¿Y cómo puede jugar un rol en esa relación el tema medioambiental? Bueno, buena pregunta. Para las relaciones entre Brasil y Estados Unidos es la pregunta. Y sinceramente mi opinión ha cambiado un poco en eso en los últimos 6 semanas. Yo creía que Biden, si resulta electo, que él iba a abrir las puertas para una relación cordial con Bolsonaro. Principalmente por el motivo, 2 motivos. Primero, porque es su estilo. La gente muy cerca a Biden me dice que él no es el tipo que guarda rencores y que quiere abrirle la puerta a Bolsonaro para hacer lo correcto. No lo quiere arrinconar porque sabe perfectamente que eso sería contraproductivo. Entonces, mi tesis hace 2 meses era que al comienzo iba a ser una relación con posibilidades de ser cordial, no tan cercana como fue con Trump por cuestiones de estilo y ideología, pero con la posibilidad de tener una relación sólida, como casi siempre ha sido la relación entre Brasil y Estados Unidos. Inclusive cuando Lula era presidente, tenía una relación bastante próxima bastante cercana con George W. Bush, que los dos no tenían nada que ver a nivel de ideología, pero que había una buena relación. Como dije, mi opinión ha cambiado un poco por las declaraciones que hizo Joe Biden durante el primer debate y por la reacción que tuvo Bolsonaro el día siguiente, donde Biden mencionó Brasil durante un debate presidencial, lo cual yo no sé cuándo fue la última vez que eso pasó. Era inédito, todos en Brasil lo percibieron. Y bueno, él dijo que existía la posibilidad de sanciones económicas contra Brasil si no logra controlar el tema de deforestación. Y hubo una reacción exagerada por Bolsonaro el día siguiente cuando usó palabras muy fuertes contra Biden. Mi opinión ahora es, y yo lo decía también hace rato, que si Brasil dejara de ser un tema solo para la gente de relaciones exteriores, y si Bolsonaro llegara a ser un tema para la política doméstica de Estados Unidos, sería muy problemático para Brasil. Y para decirlo con todas las letras, si vemos a AOC, a Alexandria Ocasio-Cortez, mandando tweets sobre Bolsonaro en el 2021, será un año muy largo para Bolsonaro y para Brasil. Y yo creo que las posibilidades de que eso pase son más altas ahora que 6 semanas atrás. Solo para responder muy rápidamente el tema sobre el BID, porque tiene algo en parecido. No creo en revanchismo por parte del BID bajo el liderazgo de Mauricio Fabre-Cairón. Yo creo que la prioridad número 1 para él y para el BID, por lo menos con el gobierno de Trump, y veremos si, no creo que cambie mucho con Biden,
será usar el banco como una herramienta contra la influencia de China en América Latina. Yo creo que esa prioridad va a ocupar un lugar mucho más central que cualquier cuestión personal relacionado con la elección el mes pasado. Muchas gracias, Brian, por enlazar las dos preguntas. Muy interesantes tus respuestas. Y bueno, y paso ahora a hacerle una pregunta a Silvia Núñez García sobre México. Justamente en tu exposición comentaste el hecho de que Andrés Manuel López Obrador viajó a Washington y se reunió con Trump en la Casa Blanca en medio de la campaña. Lo que te quería preguntar es cómo ese gesto del presidente de México puede perjudicar al país si Biden es electo, y cómo una continuidad de Trump puede impactar en las relaciones bilaterales, teniendo en cuenta que él hizo de su campaña anterior, y de esta en menor medida también, pero hizo campaña con el tema del muro con México. Bueno, sí es importante destacar que el pretexto de la visita fue precisamente para agradecer el apoyo que dio Estados Unidos para que México pudiera controlar la pandemia de un número X de respiradores. Nos pareció que precisamente ese no era un elemento suficiente como para irle de manera indirecta a apoyar la campaña de Donald Trump, cosa que incluso sucedió, porque hasta se produjo un promo de la campaña de Trump donde salía el presidente de México. Sin embargo, creo que yo estoy mucho más confiada en la reacción de los demócratas con relación a la importancia que tiene la vecindad con México, y estoy segura que retomarán los cauces institucionales de la relación. Nosotros no tenemos por qué apostarle, y ese ha sido uno de los graves problemas en mi país, que siempre que viene un proceso electoral en los Estados Unidos, el gobierno en su conjunto y los periodistas entran en una situación de frenesí diciendo ¿con quién nos irá mejor? México, como tenemos esa vecindad compleja, nosotros tenemos que desarrollar habilidades y capacidades de conocimiento profundo de cómo operan los republicanos y cómo también lo hacen los demócratas, y debemos encontrar los mecanismos para seguir trabajando con unos y con otros. En el caso de Biden, me parece que vamos a terminar con esa presión de amenazas intermitentes, de influencia para que México de alguna manera se comporte adecuadamente. Este asunto de la detención de nuestro ministro de la Defensa Nacional viene muy poco tiempo después en que Donald Trump hizo una declaración pública señalando que México no se estaba portando bien en el tema del control de drogas. Y miren la manera en la que reaccionó precisamente para generar un cisma en el interior de mi país. Quisiera yo nada más señalar algo que tiene que ver con la pregunta anterior del desarrollo, porque coincido en que para México esto va más allá de quién preside el BID. El presidente actual está en contra del endeudamiento de mi país. Vamos a ver si frente a la crisis del COVID se puede mantener. Creo que ya se aceptó algún financiamiento que vamos a requerir, pero está confiado en que el instrumento del TEMEC va a ser suficiente para rescatar la economía de México, y yo diría, y agradece a todos los migrantes mexicanos en los Estados Unidos que sigan mandando las remesas. Se han dado datos verdaderamente extraordinarios a nivel de las Américas, puesto que se calcula que las remesas ya en esencia han aumentado, las remesas que nos llegan de los Estados Unidos, y que alcanzarán 40,000 millones de dólares al final de este año. Estas remesas son absolutamente importantes para el apoyo a México en estas circunstancias, y quedará pendiente qué pasa con el plan de desarrollo integral para
Centroamérica, para Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México, que se quedó precisamente pendiente cuando vino toda esta cuestión de las caravanas migrantes, pues simple y sencillamente no se han alocado fondos por parte de Estados Unidos para retomar que sin duda tiene sobre todo este plan realizado por la CEPAL un valor estratégico por el profundo diagnóstico que tiene de todas las complejidades de esta región de centro y el sur de México. El otro gran tema de la región, el otro gran tema político y diplomático es Venezuela, la crisis en Venezuela. Donald Trump ha intentado propiciar un cambio de régimen en Venezuela sin éxito hasta el momento. Biden tiene un discurso muy pro derechos humanos, defensa de los derechos humanos y la democracia. Lo que le quería preguntar, puede ser Brian, puede ser Patricio, es cómo creen ustedes que va a ser el nuevo posicionamiento de Washington a partir de enero del año que viene, teniendo en cuenta que Trump ya no necesita buscar una reelección si es reelecto, y que Biden va a venir con una agenda distinta, distintos énfasis. ¿Cómo va a ser la posición de Estados Unidos? Parto yo, si quieres, rápidamente, y después Brian puede sumar, pero creo que el problema con Venezuela es que Estados Unidos unilateralmente no va a poder lograr un cambio de régimen. Entonces, para poder avanzar con Venezuela se necesita involucrar a otros países de América Latina. Y mi preocupación en realidad está en que los países de América Latina no parecen muy interesados en involucrarse en lo que pasa en Venezuela, salvo Colombia, porque es vecino de Venezuela y porque es el país que recibe más inmigrantes. Y los otros países que parecían algo interesados en involucrarse, como el gobierno de Chile en su momento, o el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el Perú, pues terminaron con problemas propios. Kuczynski ya no es presidente. En Chile Piñera tiene problemas propios que arreglar y por lo tanto no tiene credibilidad ni en Chile, mucho menos fuera de Chile, para poder liderar algún tipo de cambio sustantivo en Venezuela. El gobierno de Argentina no está tomando un rol importante ahí porque por problemas domésticos el gobierno de Argentina está jugando a ser un poco más de izquierda en algunos temas de lo que probablemente quisiera hacer el propio presidente Alberto Fernández. Y Bolsonaro tampoco tiene mucha llegada en el resto de América Latina. Ciertamente Andrés Manuel López Obrador se olvidó de que México está en América Latina. Andrés Manuel López Obrador tiene un discurso mucho más de izquierda, pero le ha hecho el juego a Trump, en particular con los migrantes centroamericanos que pasan por México, de una forma que la izquierda latinoamericana probablemente encontraría o calificaría como vergonzosa, ¿no? Entonces, para un líder de izquierda que no juega el discurso de izquierda en América Latina, pues Estados Unidos al final no va a encontrar socios que le puedan ayudar a avanzar los procesos o el impulso por tratar de restaurar los procesos democráticos en Venezuela. Yo diría que había un momento hace un año y medio cuando el cambio parecía posible en Venezuela, por el interés. Patricio habló de la falta de interés por parte de la región en este momento, pero en aquel momento tenías cierta sincronía con el Grupo de Lima, por los gobiernos que tenían cierta fuerza en aquel momento, que vos mencionaste ahora, Patricio. Y bueno, ese momento pasó. Y Maduro parece más fuerte ahora que hace un año atrás, pese a que es demasiado obvio, no creo que lo tenga que decir, pero las condiciones en Venezuela son peores, pero políticamente Maduro parece por lo menos estar más o menos cómodo. Yo creo que voy a decir algo que Patricio dijo, pero tal vez con otro estilo. El caso de Venezuela muestra las limitaciones del poder de Estados Unidos en el mundo y especialmente en América Latina. Unilateralmente no es capaz de efectuar un cambio. Yo no creo que cambien mucho las condiciones con el gobierno Biden. Yo he conversado con gente próxima o cercana a Trump que dicen, quién sabe si es cierto o no, pero que ven la posibilidad de un diálogo entre Maduro y Trump durante un segundo gobierno. Yo tengo mis dudas.
especialmente sobre los resultados, porque, claro, para referirme a otra cosa que dijo Patricio, sin la participación directa de Cuba en estas conversaciones, no llevarían a ningún lado. Y hay muy poca evidencia que nos muestra que el gobierno Trump tendría como la capacidad diplomática e ideológica de articular una jugada tan arriesgada. Muy bien, muchas gracias a los dos. La última pregunta que quiero plantear a los tres, y si quieren, cuando responden pueden cerrar las exposiciones, también es, estamos en un contexto de competencia estratégica bipolar entre Estados Unidos y China, y América Latina, los países de América Latina están tironeados por esa disputa, porque muchos de los países de América Latina tienen como principal socio comercial a China, pero no dejan de estar en el hemisferio occidental y en la esfera de influencia de Estados Unidos. Entonces, lo que le quiero preguntar a ustedes es cómo ven el futuro de América Latina en esa competencia estratégica que cada vez parece ser más hostil y más complicada. Puede arrancar cualquiera, total, me parece que es una buena oportunidad para que los tres dejen una definición. Bueno, yo quisiera decir que lamentablemente el futuro de América Latina y el futuro de México no son la misma cosa. Hemos subrayado una y otra vez cuáles son las características de la relación de México con Estados Unidos, pero sumaría también en esta circunstancia a Canadá. La gran apuesta para el futuro inmediato y el mediano plazo vuelve a ser encabezada por el famoso TEMEC. ¿Quiénes están en el TEMEC? Bueno, pues los grandes empresarios de estos tres países. El otro día precisamente se hablaba que hay un diferendo importantísimo en nuestra región, esta región es Norteamérica, que es el tema del Ártico. El Ártico es absolutamente determinante, decisivo para Canadá, pero también hay disputas ahí muy fuertes con relación al tema de China. Yo hacía la pregunta ayer precisamente al embajador de Canadá de cuál tendrá que ser el papel de México, que estamos nuevamente reafianzando nuestros lazos comerciales con Canadá y con los Estados Unidos frente a este diferendo específico que tiene Canadá, pero con el apoyo de los Estados Unidos en relación con China. Y ahí me parece que es absolutamente claro, México puede seguir teniendo relaciones de amistad, relaciones, tratar de seguir armonizando sus relaciones con China, pero también veo que China a México le guarda un profundo respeto porque reconoce cuáles son los vínculos que tiene Estados Unidos y México en su conjunto. Muchas gracias. Gracias a usted, Silvia. Seguramente la relación de México y China es importante, pero yo diría que para los países de América del Sur que le tienen a China como su principal socio comercial, es mucho más importante, y yo mantengo conversaciones constantes con políticos a lo largo del hemisferio y les puedo asegurar que la pesadilla de la mayoría es tener que elegir entre un país o el otro, tener que elegir realmente entre Estados Unidos y China. Inclusive en los casos donde los gobiernos tienen una aparente sincronía con Estados Unidos, como Colombia y Brasil. Colombia tiene un presidente conservador, que es Iván Duque, que igual hizo una visita de Estado a China y con el objetivo claro de buscar crecimiento en las relaciones bilaterales. En un momento como este, ahora con la pandemia, nadie quiere perder cualquier dólar, especialmente cuando trata de moneda extranjera, que es súper importante durante momentos de crisis como la actual. Y es igual con el gobierno de Bolsonaro, que usó lenguaje muy fuerte contra China durante su campaña,
pero después como presidente, en algunos momentos sí ha buscado cierto conflicto con China, inclusive la semana pasada cuando cuestionó a la vacuna que ha sido fabricada en China. Pero igual, seamos sinceros, Brasil exporta 3 veces más a China que a Estados Unidos y sabe perfectamente que su situación actual es precaria y no quiere tener que elegir. Yo no tengo una bola de cristal para saber si esa confrontación va a empeorar en los próximos años, que sea con Biden o que sea con Trump. Lo único que diría es que el cambio más importante que yo veo entre el establishment del Partido Demócrata en los últimos 4 años es la conciencia de que China sí es un rival. Ha habido una gran, yo por lo menos he visto, y muchos han comentado, una gran evolución en ese sentido. Entonces, si Biden resulta electo, yo creo que la postura no cambiaría tantos como algunos piensan. Y para gobiernos como el de Argentina, ahora con Alberto Fernández, que tal vez están no un extremo, pero que han claramente buscado más oportunidades en China en las últimas semanas y los últimos meses, sí la situación podría resultar bastante incómodo en los próximos años. Gracias, Seri, por la invitación y realmente un privilegio poder compartir ese espacio con todos ustedes, con Silvia y con Patricio. Gracias. Bueno, yo no tengo mucho más que sumar a lo que decía Brian. Estoy totalmente de acuerdo. Para América Latina, que nuestro amigo más histórico, más importante ha sido siempre Estados Unidos, que Estados Unidos se pelee con nuestro socio comercial más importante es una mala noticia, ¿no? Uno no quiere que tu socio comercial se pelee con tu mejor amigo porque eso te pone en una situación muy difícil. Preferiríamos no tener que elegir eso. Y por lo tanto, mientras más se pueda institucionalizar esta tensión entre Estados Unidos y China, mejor va a ser para América Latina. Muy bien, Patricio, con esta definición cerramos. Interesantes análisis sobre una situación política compleja, incierta y volátil que enfrenta América Latina en un contexto de competencia bipolar estratégica entre Estados Unidos y China. Muchas gracias a los tres, Brian, Silvia, Patricio, por participar. Un lujo escucharlos. Y con estas definiciones damos por cerrado el panel: elecciones presidenciales en Estados Unidos, reposicionamiento o no de su política exterior. Muchas gracias al SERI por organizar este evento. Hasta luego. Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias a los expositores. La verdad que fue un debate muy interesante y nos vamos con muchas ideas encontradas sobre el debate que está presente en la actualidad sobre las elecciones que pronto se darán en Estados Unidos. Bueno, sin dudas, nos dejaron muchas ideas, muchas visiones, y creemos que bueno, ahora las cartas están echadas y veremos luego el resultado. Y sobre eso seguramente el SERI seguirá trabajando y analizando la realidad norteamericana desde ya. Así es, la realidad norteamericana, la relación con nuestros países, la relación con América Latina y cómo nos puede llegar a afectar a futuro. Hoy se termina esta segunda jornada de la cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Esperamos que la hayan disfrutado y mañana tenemos otro día intenso con muchísimas conferencias y charlas muy productivas e interesantes. Los esperamos en el día de mañana y un gran saludo a todos y gracias por estar ahí.